Hola gente, Fernando haciendo otro video acá para el canal de Supervivencia Moderna y tengo una pregunta que me hizo Tactical Gen. Me dice, me gustaría saber tu punto de vista en un cuchillo de supervivencia, si lo prefieres con más ancho de pala, como un BK2 o por el contrario estrecho como un F1. Si lo quieres o puedes argumentar en un video, perfecto, un saludo. Bueno, ahí la pregunta del amigo Tactical Gen es una de esas preguntas que te da para hablar durante 3 días seguidos. Este video va a ser largo, ya lo aviso. Igual quédense porque ya en el comienzo del video voy a dar una respuesta rápida para el que no tiene tanto tiempo. Pero igual antes que eso, agradecer a todos los suscriptores nuevos que siguen llegando todos los días. Son un montón, la verdad es que son geniales los comentarios, el apoyo. Cuando me piden un video trato de contestarlo lo antes posible y hacer un video sobre el tema, pero también a veces el tiempo es limitado, en especial que estoy tan dedicado con la traducción de mi libro Street Survival Skills. Está en inglés, como ya avisé en videos anteriores, pero igual el que sepa algo de inglés, que se anime, y no es complicado, son todas cosas, como dice el título, son habilidades de supervivencia moderna, de supervivencia urbana, y están explicados todos con gráficos, no es tan difícil. Si más o menos te manejas un poco con el inglés, animate, está disponible en Amazon y en cuanto puedo hago la traducción, pero la traducción me está tomando mucho más de lo que había pensado al principio, porque hay muchas palabras que o no hay una traducción literal buena, hay que ingeniárselas un poco para un montón de cosas, toma más tiempo. En cuanto puedo, lo antes posible lo termino, pero para el que quiera animarse en inglés está en Amazon de España y en Amazon.com.es, cualquiera de los dos se puede conseguir, ¿sí? Voy a dejar el link abajo para los que están interesados. El tema del cuchillo de supervivencia es extensísimo. Mira, hay una película, probablemente la vieron, la de esta con Tom Cruise, El último samurái. Y hay una frasecita y una escena que siempre me acuerdo, es media así, media volada, pero está el que es el japonés samurái que lo tiene a Tom Cruise y está bajo de un árbol que cae una flor, es muy japonés todo, y le dice, se pone poeta, ¿no? Y dice, uno puede pasarse toda la vida buscando la flor perfecta, que no sería una pérdida de tiempo. Y a mí me quedó un poco eso, me dio un poco grasa la frasecita, pero al mismo tiempo es verdad que hay ciertas cosas que vos te podés pasar toda una vida buscando una forma perfecta que no la vas a encontrar porque directamente no existe. De la misma manera que no hay una flor que sea perfecta, no hay una forma de cuchillo que sea perfecta. Eso no quiere decir que no intentes siempre encontrar ese cuchillo perfecto. Acá tengo varios, no sé si llegan a ver un montón de tipos de cuchillos. ¿Cuál es el cuchillo perfecto? Todo lo que hay acá son todos buenos cuchillos. ¿Cuál es el perfecto? ¿Cuál es el ideal? Muy difícil. Obviamente que es muy sencillo cuando tenés delimitado. Eso es una cosa del diseño. En mis días de arquitectura era mucho más fácil cuando te dan pautas y te dan límites. Te dicen, mira, tenés este terreno, diseñé una casa para tantas personas en este lugar, con esta orientación y tenés tantos metros cuadrados, de este lado tenés esto, tenés lo otro. Esos límites que te ponen ya te están dando pautas de qué es lo que vas a hacer. Cuando te dicen, hace algo, decís, bueno, ¿qué hago? Y hacer algo que sirva para todos es prácticamente imposible, porque lo que sirve para una persona no va para el otro. Habiendo dicho eso, hay ciertas dimensiones, medidas que se adaptan a una gran cantidad de situaciones posibles, y para el que no quiera perder mucho tiempo con este video, lo hago bien corta. El que está pensando, ¿qué hago? ¿Qué me compro? ¿Cuál es el cuchillo que necesito? Comprate una Leatherman, una multiherramienta. Este es el modelo Charge, que está medio, no sé si ya está descontinuado. Este es mucho más económico y está disponible. Es el Sidekick. O sea, estás con esa cosa de que me quiero comprar un cuchillo y no sé qué hacer. No te compres un cuchillo, comprate una multiherramienta y listo. Para la gran mayoría de las personas en el mundo de hoy en día que se mueven en ambientes urbanos, van en su coche, tren, colectivo, lo que sea, para la gran mayoría de las personas que quieran tener algo, esto es probablemente la mejor solución a esa pregunta. ¿Por qué? Porque vas a tener un cuchillo plegable en el bolsillo, ¿sí? Que te sirve para cortar, sin mucho más, pero también tienes una serie de herramientas que también ayudan mucho. Probablemente esto para la gran mayoría de las personas sea lo más adecuado. Hay mucha gente que está perfectamente bien con una Victorinox y no tiene nada de malo. Ahora, honestamente, la multiherramienta, por casi el mismo inconveniente de todas las mañanas llevarlo en el bolsillo, probablemente tenga muchas más funciones y sea mucho más útil en un montón de casos.
una que me gusta mucho y mostré en videos anteriores, la GAC, que es un cuchillo de bolsillo del ejército alemán. También cualquier Victorinox con la que te guste, estés bien, es una alternativa. Si la necesidad que tenés es más por un lado de un cuchillo de defensa, tenés también cuchillos como estos de Cold Steel. Este es el vaquero grande, creo que es como 5 pulgadas de hoja de cuchillo. Cold Steel no inventó nada nuevo. La navaja española tradicional para defensa es más vieja que la humedad, es efectiva, hay un montón de casos en los que fue usado, muy efectivo también cuando se sabe usar, incluso cuando no se sabe usar mucho, cualquier hoja más o menos grande puede causar un montón de daño. Si la limitación que tenés en largo de hoja es otra, tenés cuchillos también más chiquitos, pero también bastante efectivos. Cualquiera de estas cosas probablemente sea mucho más probable que lo tengas encima que un cuchillo propiamente dicho. Para la gran mayoría de nosotros, andar con un cuchillo de estos todo el día encima no es una cosa muy realista, ¿sí? Entonces primero tenemos que empezar por eso, por lo que es posible. Y lo que es posible para la gran mayoría de nosotros, vuelvo a lo mismo, una multiherramienta. Tenés un montón de funciones, algunas que se complementan. Por ejemplo, con esta hojita tan chica, más que nada es una herramienta de corte. Igual traba, tiene una solidez, ¿sí? En especial en el modelo de Charge o Wave, que son un poquito mejor diseñadas. Tenés una linda hoja, tenés una hoja secundaria. El otro día la usé para abrir un paquete que había llegado. Tenés una hoja cerrada con un poco más de precisión en esta punta de acá para un corte más fino. Al mismo tiempo tenés una sierra que compensa entonces las limitaciones que tenés en una hoja más chica. Un poco de madera puedes cortar con esto. Este tipo de herramienta hoy en día para la gran mayoría de nosotros, si estás pensando en una herramienta de supervivencia, esta es la herramienta de supervivencia para el día de hoy, para la gran mayoría de los seres humanos de este planeta. Habiendo explicado eso, dentro de los 7 minutos, sigamos un poco con lo que es el cuchillo de supervivencia propiamente dicho, como hoja fija. ¿Cuál es el que el mejor? ¿Cuál es el que más se adecua a la mayoría de las situaciones posibles? Muy amplio. En general, lo que vas a encontrar cuando estudias este tipo de cosas, y cuando yo estudiar digo no mirar solamente videos de YouTube, que me parece perfecto. Ahora estás viendo un video de YouTube y te aseguro que vas a aprender algo, basado en muchos años de experiencia que tengo con esto. Humildemente lo digo, porque el tiempo pasa, la pasión cuchillera sigue igual, y vas aprendiendo, y hay mucha gente que no tiene esa experiencia. Así que eso se transmite acá. Pero cuando estudias libros, por ejemplo, el del Facón al Bowie, de Abel Domenech, es un gran libro. Uno que a mí me parecía siempre muy interesante, el libro de esgrima criolla también. Y ya por ese lado, para nosotros los argentinos, tenés el famoso gaucho, que ya tenía una idea de lo que es el cuchillo de supervivencia. Para el gaucho, el cuchillo de supervivencia era esto. Era un facón, que en definitiva es un cuchillo grande, ¿sí? Y como ves, tengo ahí cuchillos grandes, ¿sí? Porque el cuchillo grande en realidad, para muchas de estas situaciones verdaderas donde la gente lo usaba como herramienta, como arma, usaban el cuchillo grande. El cuchillo grande históricamente puede más que el cuchillo chico, ¿sí? Grande es mejor, por más que digan a veces lo contrario, pero también es verdad que si se puede, el facón y el berijero, tener uno grande y uno chiquito, con estas dos cosas te cubre prácticamente todo el espectro de necesidades que puedes llegar a tener, ¿sí? Si vos podés tener el cuchillo grande y el cuchillo chiquito, tenés los dos, o tenés una navaja de bolsillo o una multiherramienta y lo combinás con un cuchillo más grande, eso básicamente cubre un montón de las posibles necesidades que puedes llegar a tener. Pero si tenés que elegir uno, de vuelta, haciéndola breve, el cuchillo grande. Siempre inclinate por el más grande, porque el más grande va a hacer cosas que con el chico, por más buena voluntad que le pongas, será o muy laborioso o prácticamente imposible. El cuchillo grande hasta lo podés tomar si está bien afilado, o sea, es como afilar lo que deberías saber, pero lo podés tomar un poco más de la punta, para alguna cosa un poca más delicada. Son todas cosas posibles, si bien no son prácticas, las podés hacer. Hoy en día hay mucha cosa de esto del bushcraft, ¿no? Del trabajar pero el bushcraft, hay que entender una cosa.
Bushcraft y supervivencia no es lo mismo, ¿sí? Yo te puedo mostrar cuchillos de Bushcraft, como por ejemplo el Mora. Vos me decís, me compro un Mora, tenés un excelente cuchillo en el Mora. El Mora, había uno que me comentaba recién que se compró el Mora Robust, que es un poquito más grueso. El Hultafors Heavy Duty también entra por ese lado, de una hoja un poco más gruesa. Estos son muy buenos cuchillos, son excelentes, son muy prácticos, tienen buenos aceros, la espiga es angosta pero tiene un plástico muy bueno que lo hace, son indestructibles. Tengo algunos de estos que los uso como para cortar hasta metal, dándole golpes con un martillo, no se me partió ninguno, son bárbaros. Y van muy bien para lo que es esto del Bushcraft. ¿Qué es el Bushcraft? Bueno, muchas veces es tallar madera, ¿sí? Vos agarrás, si tenés que cortar madera, tenés que hacer una cuchara, una trampita, una taza, lo que sea que tengas que hacer con un cuchillo y tenés que trabajar madera, este tipo de cuchillos viene muy bien. Obviamente hay herramientas específicas para trabajar con madera, con unas formas así como en cucharita o más chiquitos todavía para más detalle, pero para lo que es el Bushcraft en general, esto se considera como, sí, ya estás bien. Ahora, ¿esto es un cuchillo de supervivencia? Para mí no. Por esta limitación que digo, que tiene un largo de hoja bastante corto, no tiene peso como para poder, no machetear, a veces machetear, y ya vamos a llegar a eso, no machetear, sino achar, que es lo que haces realmente cuando empezás a dar como si fueran golpes de hacha, estás achando con el cuchillo. Machete es otra cosa, machete es una hoja mucho más liviana para vegetación más blanda, ¿sí? Pero el cuchillo de supervivencia tendría que ser capaz de achar un poco, aunque sea, de poder hacer un poco de batoning, donde pones el cuchillo y lo golpeas para partir madera. Incluso con un poco de cuidado puedes hasta cortar un árbol entero si te tomas el tiempo y lo vas dando. Obviamente una sierra es mucho más práctica, un hacha es mucho más práctica. Volviendo al principio, incluso una herramienta como esta, con la hoja que tiene, que es muy efectiva, puedes cortar hasta troncos bastante grandes, porque esta sierrita corta muy bien y probablemente termines de cortar un tronco grande antes con la multiherramienta que con el Mora. Por eso, como decía al principio, hoy en día esto probablemente es tu mejor herramienta de supervivencia para la gran mayoría de nosotros. Ahora vos me decís, mira, me dedico a laburar en un parque natural en el sur, o soy guardia parque o policía en Alaska, y bueno, tenés necesidades distintas obviamente. Probablemente andes con algún otro tipo de cosa. Estos cuchillos más pequeños, así como en definitiva son hojas tipo Scandi, este tipo de filo, que son filos planos de los dos lados del bisel. Es el tradicional puco de los países nórdicos, que usan mucho para trabajar madera, justamente por los bosques, por la geografía donde están. Ellos también tienen su propia versión de lo que sería esto, de lo que sería el facón. Creo que la nuco se llama, pero básicamente es un puco bastante más largo. Y si vos miras algunas de la información de estos locales, de esta gente, usaban mucho esos cuchillos más grandes. Por estos mismos motivos que explico. Esto viene muy bien para tallar madera, no viene tan bien para los trabajos más grandes. Vos podés maximizar la utilidad que tiene ese tipo de cuchillos. Por ejemplo, este es uno que había hecho yo hace un tiempo, y la verdad es que lo uso mucho. Es cortito, pero es básicamente como una punta con un filo bastante decente, y para cualquier cosa que tengo que usar algo que sea un cuchillito más compacto, más pequeño, con muy buena resistencia para hacer palanca en alguna cosa también, muchas veces lo termino usando. Es una muy buena alternativa, tiene esa limitación. Entonces, pasando un poco de estos cuchillos tan cortitos, con esa limitación que tienen, a algo un poquito más largo, uno de los cuchillos que ya empezamos a ver que a mí siempre me gustó y siempre recomiendo es el Glock. Digo siempre, y la verdad que no es eso. La primera vez que vi un cuchillo Glock era tan mala, era una de las primeras generaciones que sacaban, y era tan mala la terminación que tenía. Ahora que lo estoy pensando, hasta podía haber sido trucho. Lo vi en Argentina en un lugar, en un local, y la verdad me dio lástima lo mal terminado que estaba. Digo, el Glock hace eso. Hoy en día no sé si fue un cuchillo trucho o que realmente sé que la primera generación no estaba tan bien acabada como la última generación de cuchillos bayoneta que hace Glock, pero hoy en día vos con uno de estos cuchillos bayoneta Glock tenés una de las que probablemente sea una de las mejores alternativas en tema de cuchillo de supervivencia en general. Es un cuchillo más bien pensado. Es un cuchillo eminentemente militar, está pensado como una bayoneta y como un cuchillo de combate, pero igual puede hacer muchas de estas funciones que hace
un cuchillo de este tipo como tareas de bushcraft. No va a ser tan práctico, no va a tener el mismo filo que tienes, pero vos poniéndole un buen filo, esto es un acero 1095 a 55 Rockwell, está más que bien, y te digo que no te vas a quedar, o sea, todo lo que puedas hacer con este, lo vas a poder hacer con este, quizás un poquito más de trabajo en algunas cosas, pero es posible. Y al mismo tiempo tenés muchísimo más largo de hoja. Es un cuchillo que sí te sirve para pelea, pensado para un soldado, pero incluso también para cosas más utilitarias como para golpear. El cuchillo de supervivencia tiene que hacer lo que te está faltando con todas las demás herramientas que no tenés encima. Tenés que poder cavar un agujero si hace falta, tenés que poder romper un agujero en una pared. Para un soldado quizás estás en un edificio, tenés que hacer un agujero, vas a hacer un boquete para para apuntar y disparar a través de eso. Quizás para una persona que no está en eso, en una situación de supervivencia, es doblar una chapa de un auto, de un edificio que se derrumbó, romper un pedazo de ladrillo de pared. Este cuchillo, aunque no lo parezca, tiene una solidez que te permite hacerlo. Le das con esto y el acero está con un templado que no se va a partir de manera catastrófica, como sí puede pasar en otros cuchillos, que son incluso mucho más caros, pero es una muy buena herramienta. Por eso la verdad es que me gusta y tengo un par dando vuelta ahí, en especial por el precio que estás pagando, la cantidad de cuchillo que tenés, la calidad de cuchillo que tenés, es una excelente alternativa. Entrando quizás un poco más en esta misma línea, pero algo un poco más de más calidad o más exclusivo, digamos. Tenés algo como este, por ejemplo. Este es un Bussy Street Boss. Ahora estás viendo un cuchillo es un poco más pesado, tiene un ancho de pala un poco mayor, que eso es algo que me estaba preguntando ahí al amigo en el comentario. Me gusta más un ancho de pala más... Sí, la verdad es que sí, algo como esto sería prácticamente ideal para mí. O sea, no me vendría para nada mal que tenga el cuchillo de Glock que tenga medio centímetro más de ancho de pala. Para nada me parecería mal, estaría bastante bien. Esto tiene una razón de ser, esto es así porque la principal idea es que esto es un cuchillo de combate y esto viene mejor para pelear. ¿Sí? Es una cosa que apuñala, que clava más. La bayoneta siempre tiene esa filosofía en mente como primera línea de diseño, que sea para pelear, que sea para clavar en combate, en defensa, usando el cuchillo de pelea. Esto sigue siendo de esa línea, pero un poco más ancho, lo cual te permite algunas cosas. Primero que tenés es una cuestión de geometría pura. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo el mismo ancho de hoja, ¿sí? Tengo el mismo ancho de hoja en los dos, más o menos, digamos que sí. Pero al tener un poco más de ancho de pala, lo que tengo es un menor ángulo en el filo. Y eso lo hace mucho más fácil de afilar para tener un filo mejor. El cuchillo Glock está tan bien dimensionado que con un poco de cariño, con que uno lo afile un poco, esto afeita. ¿Sí? Y la verdad es que mucho más que afeitar no le podés pedir a un cuchillo. Si yo me lo pongo después de haber partido no sé cuántos troncos, lo pasé 2 veces por una hojita de lija y me puedo afeitar el brazo con el cuchillo, ¿sí? La verdad es que mucho más exigente que eso no tiene sentido ser. Pero habiendo dicho eso, este tipo de cuchillo toma un filo todavía mejor. Tiene sus cosas, también tiene una espía completa. Es un cuchillo que si voy a abusar de los dos en cuanto a palanca, a romper cosas, para martillar, para irme muy lejos de lo que uno tradicionalmente usaría un cuchillo, el Bussy es todavía mejor que el Glock. Ahora, claro, el cuchillo Glock te sale $30, el Bussy te anda en $300, tenés que agregar un 0 a eso. ¿Y por qué? Porque la marca Bussy, porque el acero Infi que tiene... En cuanto a aceros, no siempre hay tanta diferencia. El Infi es considerado por muchos quizás uno de los aceros más robustos que hay. Toma un muy buen filo, aguanta una cantidad de abuso tremendo, incluso tiene buena resistencia a la corrosión. Es probablemente uno de los mejores aceros, para muchos es el mejor acero y por eso compran este tipo de cuchillos. Hay algo de eso, hay algo con que, por ejemplo, en esta hoja tienen un buen diseño. Hay algunos cuchillos de Bussy o Bussy, como te guste llamarlo, que no tienen tan buen diseño de hoja y dejan un poco que desear. No es el caso de este, y yo sé que este cuchillo se vendió bastante fue comprado para soldados de fuerzas especiales, lo compran esterilizado, que no tenga ningún tipo de logo ni nada, no dice nada, está solamente pintado.
pero entiendo por qué es eso. Es un excelente... Si yo tengo que ir a una situación de esas, si estás en una zona de combate y necesitas un cuchillo que sea muy compacto o bastante compacto y que sea capaz de hacer un montón de cosas, probablemente esto sea lo que estás buscando. Obviamente no con la cacha naranja como lo tengo yo, pero algo en esta línea. Y si no, para el típico cuchillo de soldado, el Glock es perfectamente adecuado también. Esto es como la versión de lujo de la capacidad que tiene eso, ¿no? Con acero infi, con espiga completa, aunque a esto no le falte nada de solidez ni nada. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque si no este video va a terminar el día de mañana y la idea es que hoy domingo tengamos el video listo. Como decía antes, el ancho de la hoja te da eso, te da una capacidad todavía mejor en cuanto a tener una hoja que es bastante resistente, pero al mismo tiempo el ángulo que tenés es mejor para tomar filo. Siguiendo en lo que son los cuchillos de Basi, este es el Team Gemini Light Brigade. Haciéndolo más sencillo, este es el cuchillo de The Walking Dead. Este es el cuchillo de esa serie. Nada, es un cuchillo que tiene una hoja bastante tradicional, no tiene ninguna cosa extraña. Y volviendo a esto de la forma de hoja perfecta, ¿cuál es la forma de hoja perfecta? Para mí esto se aproxima bastante. ¿Qué sería para mí una hoja perfecta en un cuchillo de supervivencia entre algo más grande, algo más chiquito? Y probablemente en 7 pulgadas, por ahí estamos hablando. Y fíjate vos que el K-Bar anda en eso, el K-Bar, que es uno de los cuchillos más legendarios que hay, anda en una hoja con una clip point de también en unas 7 pulgadas, ponele. Esto obviamente es más grande, más pesado, más robusto, en acero infi, con espía completa. Esto es una bestia. También tiene otro peso, también tiene otro precio. Son dos cosas que hay que también tener en cuenta. A mí este me gusta mucho. Lo que no me convence tanto es el grip que tiene. Pero en cuanto a la forma de la hoja, y esto es... Nada, esto es una cosa de locos lo que corta. No sé si se llega a apreciar ahí, pero es como una hoja de afeitar que al mismo tiempo sirve como hacha. Después de cortarte, afeitarte el brazo, le das a un tronco y lo partís como si fuera una chita. No es un cuchillo ni pequeño ni mucho menos, pero lo puedes usar para cortar para tallar madera. No es lo más práctico que hay, digamos, pero lo puede hacer, en especial con este filo y en especial con este acero, que es notablemente bueno y aguantador. La misma hoja está en este otro cuchillo también de la casa de Basi, pero la línea Psycho. Es exactamente la misma hoja, pero le sacaron la guarda que tiene, esta forma en cruz que tiene acá, se la sacaron y le meten, en vez de G10, le meten como un neopren, una cosa media sintética, se siente como goma, es muy práctico. Este probablemente, si tengo que agarrar un cuchillo de supervivencia que sea algo práctico para llevar, y quiero ir con lo mejor de lo mejorcito que tengo, probablemente ando por este lado. Y esto sigue más o menos esta misma línea, también de Basi en acero infi, el de acá también. A veces cuando vos tenés una hoja bastante ancha, eso me preguntaba en los comentarios el BK2. El BK2 es un cuchillo que anda, creo que son 5 o 6 pulgadas, si no me equivoco, pero es un cuchillo bastante ancho de hoja y con un buen ancho de pala, lo cual lo hace muy parecido en ese sentido a este cuchillo de Basi. Este es el edición limitada 6, no sé, una cosa así, pero al ser así, con esta distribución de peso, lo hace bastante buen hachador, digamos, a pesar de tener una hoja un poco más corta de algunas de las más largas, porque tiene el peso distribuido de esa manera. Eso también te pasa con el BK2, que la gente dice, mira, con lo cortito que es, que bien que machetea, o que bien que se usa como si fuera un hacha, a pesar de no ser particularmente largo. Otro de los cuchillos que para la gente que anda en temas de supervivencia siempre termina con la idea del cuchillo de supervivencia a lo Rambo, con el mango hueco y cosas adentro. No es una mala idea, es un concepto muy ochentoso, digamos, pero se puede conseguir con cuchillos que sean sólidos igual. A mí me parece que, si bien no tiene nada de malo, este es un Aitor, el Jungle King 2. Son clásicos cuchillos de supervivencia, están
tienen buen filo, a veces tienen mala fama, pero eso es por una cuestión de los cuchillos chinos truchos que hay dando vuelta, que imitan estos que están bien hechos. Ahora que lo tengo en mano, la verdad es bastante liviano para lo que es. Algo de achar se puede con el cuchillo, a pesar de la dimensión que tiene, en especial porque tiene una espiga corta. El mango es de una aleación, entonces el peso, igual que te pasa con el Glock, al tener el mango de polímero, al ser una aleación muy liviana, el peso está concentrado acá. Entonces algo podés machetear y toma un buen filo. Es un cuchillo bastante bien logrado. A mí igual me gustaría más algo más tradicional en cuanto a una hoja de este tipo, ¿sí? O incluso como los que mostré el otro día, los Schrade, estos también son buenos, pero a veces se le pasa un poco con el tema de la geometría de la hoja, porque se les pasa un poco de ser demasiado ancho, y con el ancho de es demasiado gruesa la hoja y el ancho que tiene no es lo suficiente como para que le dé un ángulo que tenga un buen corte. Lo puedes afilar y va a cortar igual. Ahora, andar afeitándote con esto es un poquito más difícil. Estos son cuchillos para un uso un poco más grueso, más robusto, digamos. No es para una cosa de corte tan fino, ¿sí? Pero si uno termina mirando a los cuchillos más típicamente usados en situaciones de supervivencia en la naturaleza, ese tipo de cosas, como decíamos antes, esto hoy en día está muy popularizado, pero la verdad es que el cuchillo que usaba la gente, o el cuchillo que usa todavía hoy la gente en lugares naturales, supervivencia en la naturaleza, en distintas partes del mundo, volvés a lo que hacía el gaucho con el facón. El gaucho usaba el facón principalmente porque es un arma para pelear, ¿sí? Eso era en gran medida la idea del gaucho. También lo usaba como herramienta por un montón de otras cosas, pero también era como una cuestión de símbolo de estatus, el tipo de facón que tenías, o el acabado, igual que el cinturón con las cosas de plata y todo eso. Pero lo usaba para un montón de cosas. Una de esas cosas era probablemente el tema de la defensa. Pero si vos te vas a lugares donde eso no entraba en juego, no había duelos de cuchillo, ni peleas, ni este tipo de cosas, si uno mira un poco más a las zonas más tropicales, uno de los cuchillos que más usaban es el machete. Es hoy en día uno de los cuchillos más prácticos y más usados. Si vos necesitas un cuchillo para supervivencia más en la naturaleza, probablemente tengas que inclinarte por algo de este tipo, ¿sí? Un cuchillo muy liviano en la mano, una hoja bastante fina, pero compensada con un ancho de pala bastante más generoso. Esto hace que tenga mucho material, la distribución que tiene lo hace casi indestructible, te diría. No hay muchos machetes que anden partidos por ahí. Obviamente está muy perfeccionado el machete, parece mentira, pero al ser tan utilizado, tanta experiencia con los machetes, los fabricantes de machetes tipo Tramontina o Bellota, muchas de estas otras marcas, ya tienen muy fino la idea de lo que es un machete. Es una hoja muy finita, flexible, la dureza que sea bastante bajita, en 50 por ahí andamos, y nada, eso es un cuchillo que es para machetear propiamente dicho, machetear en el sentido de que se corta vegetación blanda, ¿sí? Como si fuera en selvas, ese tipo de cosas tropicales. Pero también es un cuchillo que se usa para 100 millones de otras cosas más, como cuchillo utilitario también, como arma también. El machete no solamente es popular en América Latina, en África. El machete es uno de los cuchillos más probados y recontra verificados que hay. Probablemente es uno de los cuchillos más prácticos de la historia que hay, el machete. Y por eso el machete tiene tan buena cabida en muchísimas de estas comunidades que no se dedican a andar haciendo videos de YouTube, sino que andan usándolo continuamente. No es solamente cuestión de el Amazonas. En la frontera americana, uno de los cuchillos más tradicionales que había como herramienta, el cuchillo del hombre de la frontera era algo como esto, o incluso el Bowie. El Bowie básicamente es un cuchillo grande. Una de las cosas que explica Abel Domenech en el libro del facón al Bowie es que el Bowie es básicamente un montón de cosas. Hay 20 tipos de Bowie distintos, cientos de tipos de Bowie distintos. La versión de lo que era un Bowie cambia de acuerdo a cada uno que contaba la historia, pero lo que todos están de acuerdo es que es básicamente un cuchillo grande
con una punta en clip o un cuchillo grande puntiagudo. Eso es básicamente lo que es un Bowie, y eso es básicamente lo que hizo popular esa idea. Cuando Bowie lo usó para defenderse y con muy buenos resultados, fue simplemente porque era un cuchillo grande. El cuchillo grande, sea esto o sea una cosa como esta, es muy efectivo cuando se usa como arma, en especial comparado con algunos de los cuchillos más chiquititos, utilitarios, casi cuchillos de bolsillo, que son tan comunes. La diferencia entre algo grande como esto y algo mucho más compacto es notable, ¿sí? Si bien algo como esto también se puede usar para defensa, pero el cuchillo grande tiene esa contundencia que lo hace distinto. Este es un Tramontina que lo hice yo, debe tener como 20 años este cuchillo. Yo debía tener, la verdad que no me acuerdo, probablemente 18 años, por ahí andaba, cuando lo hice este cuchillo por primera vez. Sí, debe andar casi, son muchísimos años, y es un cuchillo de los más prácticos y útiles que tengo. El mango se lo cambié, le puse este de madera, tenía uno de plástico que no estaba mal, pero bueno, esto es un poco mejor. Es muy práctico, toma un muy buen filo, es ultra filoso por esta dimensión que tiene la hoja. Al ser tan finita, ¿sí? Al ser así tan angosta la hoja, toma un muy buen filo cuando lo afilás. Hay que afilarlo continuamente, no es uno de estos aceros un poco más, ¿no? Estos aceros de ultra premium que hay. Es un acero bien común, hay que afilarlo continuamente si se está usando y se quiere mantener en un muy buen filo, en especial si vas a usarlo para, por ejemplo, vos un tronco lo puedes cortar con esto también, lo pones, lo golpeas, el cuchillo no se va a partir, el filo es un acero un poco más blandito. Nada, se afila otra vez, tenés mucha hoja para ir afilando, ir gastando, tenés acero para años, para décadas acá, sin problema. Pero vuelvo a esto de que no es solamente el tipo en la selva, es el tipo en la frontera, el tipo que necesita un cuchillo para todo, que sea hacha, que sea pala, que sea barreta, que haga todas esas cosas que no puede hacer con un cuchillo más chiquitito, el grande lo puede hacer. Uno que también me gusta mucho y recomiendo bastante es el cuchillo Cold Steel, el Bowie machete. Es eso, básicamente un cuchillo Bowie. O sea, sí, es un poquito más angosta la hoja, es un poco más fino. ¿Sí? No es ancho, pero también pensé una cosa, ¿qué tanto necesitas que tenga esto un grosor excesivo? O sea, yo por ejemplo tengo acá otro, el Essie Junglas, ¿sí? Pensado como machete, pero este como machete, te digo la verdad, es un machete bastante pobre. Este es un machete mucho mejor, o el Tramontina es un mejor machete. Esto como machete es un machete, te diría, bastante horrible, porque el peso que tiene, si alguien lo va a estar usando en una selva para cortar vegetación blanda todo el día, se te va a cansar el brazo. Esto entraría más en la categoría de esto, ¿sí? Y entra más en la categoría de cuchillo grande utilitario, que lo usás casi como si fuera un hacha para algunas cosas, para algunos trabajos, y obviamente tenés una buena terminación, es buena marca. Acero 1095, nada extraño, pero bien terminado en general. Yo te digo, a mí me parece que este es un cuchillo bastante más práctico, mucho más liviano, tenés una muy buena punta si lo usás para defensa, es una muy buena alternativa. Y quizás dentro de esta categoría de lo mejorcito que hay es este, que sigue las mismas líneas estas, un poco grueso, pero para mí esto sería como el cuchillo este de que hablábamos antes, el cuchillo de frontera, el cuchillo grande, pesado, no tan práctico como machete, sí definitivamente muy buen cuchillo grande en acero Infi de Busi. Este es el Bushwhacker Mistress, tiene las cachas de esto que es mi carta, no, esto es como esta lona que usa. Y es muy cómodo, la verdad es que es muy cómodo, corta madera como si fuera un hacha, también toma un muy buen filo. La única crítica que le hago es lo que le hago a todos estos cuchillos de Busi que usan esta textura que es tan común hoy en día, esta pintura, que lo único que hace para mí es ensuciarse y juntar mugre. Nada, hay mucha gente que se lo saca y punto. Pero esto es, probablemente si me tenés que decir, puedes tener solamente un solo cuchillo, y probablemente si es un solo cuchillo para el resto de la vida, para todo, algo como esto me inclinaría. No tengo problema con un machete tampoco, es una buena alternativa, pero esto con ese grosor de hoja es bastante versátil, no se excede, no es demasiado grueso, pero tenés cuchillo para rato y hace un montón de cosas que
con otros cuchillos no vas a poder tener. Algo un poco más limitado, 7 pulgadas por ahí, en este tipo de hoja, también me doy por contento. Entonces, tratando de contestar una vez por todas, tenés que buscar lo que es lo mejor posible en la mayor cantidad de situaciones posibles. A mí me parece que esto, en especial por el precio que tiene el Glock, es una muy buena alternativa. Ancho de hoja un poco mayor, ya estás mirando a algo que me parece muy bueno también, es el Cold Steel, el SRK, que es este cuchillo de acá. Este es un cuchillo que hoy en día se está dando a los Navy SEAL. No era oficialmente un cuchillo de servicio. Cuando Cold Steel primero lo sacó, era como un cuchillo más de supervivencia y rescate, Survival Rescue Knife. Estas son las iniciales que tiene. Hace bastantes años que está dando vuelta. Este siempre fue un muy buen cuchillo, es una excelente alternativa. Tiene un poco esta forma de el K-bar en algunas cosas, tiene la hoja en punta, no es pesado para nada. Espiga, si bien no es una espiga completa, sí es bastante ancha y viene hasta acá, no se te va a partir. Y es muy práctico. Para un cuchillo liviano, para un soldado que quiere un buen cuchillo, esta es una excelente alternativa y por eso hoy en día los están dando a los Navy SEAL. Antes sé que lo compraban muchos soldados, se iban a las oficinas estas que tienen en las bases y lo compraban, era muy solicitado, muy comprado el SRK de Cold Steel porque gustaba mucho entre los soldados y ahora se volvió de dotación. Otro cuchillo que también es bastante popular si querés algo que sea liviano, pero que sea un buen cuchillo igual, y acercándose a esto que estábamos hablando, del cuchillo más grande, sin llegar a ser un cuchillo de tamaño completo, es el BK7 de Becker. Ethan Becker hizo este cuchillo medio como a regañadientes. Hay una entrevista donde él habla de esto y dice que a él le pidieron que haga como un K-bar, ¿sí? Su versión de un K-bar le pidieron básicamente. Él había sacado el BK2 y tenía el BK9 como cuchillo grande, lo que estábamos hablando antes. Un BK9 sería básicamente una cosa como esa. Y como el rey de los cuchillos sería eso, el cuchillo grande de 8 o 9 pulgadas, el más chiquitito de lo que sería un compacto, pero que se estira un poco la función gracias al peso que tiene y al ancho de pala, el BK2, y le dijeron, haceme algo intermedio, haceme algo para un soldado. Y él explica en la entrevista que a regañadientes diseña esto, un poco medio como que, bueno, me nos pidieron que lo haga y lo hago, pero no me gusta. Irónicamente, como muchas veces pasa, si bien no le gustaba mucho la idea, el resultado que tuvo para mí es perfecto, es ideal. Es una muy buena hoja que diseñó. Es un K-bar, pero más ancho, con espiga completa, en 10.95. O sea, es un muy buen resultado. A mí si me hubiesen pedido que haga eso, hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo él, este mismo cuchillo. Porque sí, tenés más ancho de hoja. Lo que sí es verdad que este cuchillo un poco, si tenés que elegir como cuchillo de combate, el K-bar sería mejor cuchillo de combate que este. Este un poquito es como que se pone medio ancho por algún momento. Igual tenés una muy buena punta. Y una de las cosas que pasa con este cuchillo es que tiene una punta que es medio fina, se puede partir. No pasa nada, se puede arreglar. Pero bueno, si vas a hacer una crítica, sería que con este ancho que tiene, un poco compromete la estructura que tenés acá en la punta, algo que tanto no te pasa con el Glock. El Glock, bien cuchillo de combate, bien cuchillo de pelea utilitario, pero más inclinado para la pelea, tenés una punta que es bastante. Vos mira la cantidad de metal que tenés en uno y en el otro. Y yo ya le modifiqué un poco, pues se me partió un poco la punta chocándola contra cemento. Claro, si vos empezás a clavar el cuchillo en cemento, se va a partir siempre. Pero bueno, nada, o sea, se arregla y listo. Este es bien de pelea, este es un cuchillo de pelea utilitario, inclinándose un poquito más para la parte utilitaria. Muy buen cuchillo de supervivencia para mí, quizás este es uno de los mejores y más equilibrados cuchillos de supervivencia que tenés hoy en día en el mercado. Si estás buscando algo, como que te querés dar el lujo de un lindo cuchillo de supervivencia, sería este. También voy a dejar el link abajo de algunas de estas cosas. Hay muchas de estas cosas que ya no están, ni hablar los busis, eso lo tenés que comprar cuando saca él las ediciones esas que salen cada tanto. Este sí siempre suele estar, igual que el Glock, y es un muy buen cuchillo, la verdad. A veces la gente dice que el grip es un poco medio como que patina, puede ser, este plástico un polímero medio demasiado liso para mi gusto, algo que en el cuchillo de Glock
acertadamente no cometió ese error. Obviamente el tema de diseño lo tiene muy... Pero bueno, hay algunas de estas que se venden de G10 o de micarta. Así que hay gente que los cambia y termina con un muy lindo cuchillo. Gente, nada, seguro que los aburrí hasta el cansancio. Espero que hayan aprendido algo, algunas ideas. Y nada, nos vemos en la próxima. Tengan un muy buen fin de semana.